A pretensión do PSDG de convocar o pleno de organización da Mancomunidade do Salnés terá que agardar. O seu presidente en funcións non dá o brazo a torcer e di que ata que chegue a resolución judicial sobre o representante de Meaño non pensa convocar a sesión. Está el informe de la secretaria que dice que hay que esperar una resolución judicial. Y yo sinceramente pues la voy a esperar. Y como me da asco lo que han hecho, pues ni tengo prisa ni dejo de tenerla, me da igual. Pero si tienen que esperar, esperan. Durán pide aos alcaldes socialistas da comarca do Salnés que dean a cara e digan se están de acordo co ocorrido Meaño, onde o PP entregou o seu representante ao PSDG. O Vilanovés tacha de transfugismo ese capítulo e insta os rexedores socialistas a que digan se lles parece ben facerse co control da mancomunidade dese xeito. Me gustaría que uno a uno dijesen sí, nosotros, contra lo que dice la FEM que preside Abel Caballero, contra lo que dice el Código Ético del PSDG-PSOE. Nosotros somos partidarios del transfugismo, que lo digan, porque esto es un caso de transfugismo deleznable y vergonzoso para el Partido Socialista, que si lo llega a hacer el PP, teníamos preguntas en el Parlamento de Galicia. Gonzalo Durán di textualmente que sen o roubo de Meaño o ente comarcal continuaría en mans do PP porque volveu ser o partido máis votado na comarca. Acusa o PSDG de querer silenciar a compra do representante socialista de Meaño. Tacha aquela operación de vergoñenta. Si lo hacen otros, abrimos telediarios a nivel nacional. Es un caso de corrupción y de asco político que vale para el PSOE. Vale para el PSOE. Pero vale para el PSOE de los Gali, de eso, que es la misma basura de siempre, que cuando son ellos se callan y cuando son los demás no se pueden callar. Valen para eso. O actual presidente en funcións da Mancomunidade acusa o alcalde meañés do PP de terlle arrebatado o control do organismo ao seu propio partido. Sobre o futuro de Carlos Viéitez, Durán avanza que en setembro podría quedar resolto o seu expediente que está sendo analizado na sede nacional do PP. Polo de agora, o rexedor continúa suspendido de militancia.